Hola, yo soy Lix y bienvenidos a En que creen, donde hablamos de religiones y filosofías de todo lugar y tiempo. Espero que no se oiga el ventilador muchísimo. Es verano, esto se está grabando en verano, aunque no sé cuándo lo vais a estar oyendo. Y no se puede estar sin ventilador. Sorry, not sorry. Hoy vamos a hablar de una religión, filosofía, modo de vivir, modo de pensar, que es muy interesante y que os voy a introducir y luego os voy a decir cómo se llama, ¿vale? Vamos a pensar en que todo está vivo, todo lo que nos rodea está vivo, ¿vale? No solo los humanos, no solo los animales, ni siquiera las plantas, también piedras, ríos, montañas, el fuego, el silencio, el ruido, todo. El rum de mi ventilador. Todo está vivo, ¿vale? El alma no es algo que tengan solo los humanos, sino que es algo que tiene todo lo que nos rodea. Toda la existencia tiene alma. Hoy vamos a hablar de el animismo. Es una de las primeras religiones, filosofías, tal, que hay en la historia, ¿vale? Es una de las más universales y una de las más antiguas del mundo. Entonces, vamos a introducirnos en ella, vamos a hablar primero de qué es el animismo y luego pues eso, vamos a ir desarrollando el tema de una forma un poco caótica, lo que me vaya surgiendo, porque os quiero hablar también de cómo se relaciona esto de que todo tenga alma con una cosmovisión en lo que todo está conectado, ¿vale? El aleteo de una mariposa. Y también de pues lo que ha hecho, para variar, el hombre blanco con estas perspectivas. Vamos a ello. ¿Qué es el animismo? Lo primero. Bueno, obviamente, pues animismo, anima, en latín anima, que es alma o aliento vital, ¿vale? Entonces, el animismo es un pensamiento, una filosofía, una religión, ya os digo que no tenemos como súper bien definido, hay discusión sobre si se podría considerar una forma de ver el mundo, una religión o un pensamiento filosófico, ¿vale? Entonces, bueno, es una creencia en la que todo tiene ese alma o ese aliento vital, ¿vale? El término en sí fue acuñado en 1871 por un antropólogo británico, of course, Edward Taylor. No sé si dice Edward Taylor o Edward Taylor, se escribe con T-Y-L-O-R. Yo digo Taylor, porque para mí, en mi cabeza, es Taylor. Pero si es Taylor, pues lo siento, Edward, desde tu tumba me escucharás, ¿vale? Entonces, Edward lo definió como la creencia de que objetos, lugares y criaturas poseen una esencia espiritual. Pero en realidad, pues no es una creencia específica ni un dogma concreto de ninguna religión, sino que es una forma de ver el mundo y de entender el alma y las cosas que nos rodean, que se da en muchas religiones, en muchas filosofías y en muchas perspectivas, ¿vale? Lo veremos luego. Para un animista, todo lo que existe tiene alma. Un río puede tener voluntad. Es un poco como lo del viaje de Chihiro, ¿vale? Cuando Haku es un niño, pero también es un dragón, pero también era un río, no era como el dios del río. Es como que el río siente. El río tiene un alma y ese alma, pues, en la peli es Haku, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay una tormenta, un trueno puede estar enfadado, un trueno puede tener ira dentro. Un árbol puede enseñarte algo. I mean, la manzana que cayó, la teoría de la gravedad. Quiero decir, si nos ponemos, podemos verlo. Esto es como los números angélicos. Si te pones, tú ves señales por todas partes. Entonces, no hay separación radical entre lo humano y lo no humano, porque al tener todo alma, pues no es como que los humanos estamos por encima o que los humanos tenemos algo que es inherentemente humano. ¿Vale? No, todo tiene alma, todo, incluso, pues no sé, la taza de café que tienes al lado, también tiene alma. Bueno, de hecho, la taza de café tendría varias almas, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo tengo una taza de café aquí, tiene leche, tiene café, tiene sacarina, tiene una cucharita. Entonces, estábamos hablando del alma de la taza, el alma de la cucharita, el alma del café, you know, vale. Entonces,
¿Esto qué hace? Que al no haber una separación entre lo humano y lo no humano, la naturaleza no se ve como un recurso, no se ve como algo a utilizar por el humano. O sea, nos tira por tierra todo lo que dice el Génesis de le voy a dar al hombre las... bueno, primero en el Edén como que le da las plantas para que coma y para que señoree, es que me encanta esa palabra, o sea, fan, para que señoree a los animales y luego después de Noé ya que se los coma también, ¿no? Pues no. Esta forma de ver el mundo lo que te dice es que como todo tiene alma, la naturaleza no es algo que tú puedas utilizar como humano sin revisarte, ¿vale? No es un recurso, es una comunidad, tú vives en comunidad, tú utilizas la parte de esa naturaleza que te hace falta y la naturaleza te usará a ti como le haga falta, ¿vale? Eso es lo que debería de ser, ¿vale? En lugar de adoración a un Dios lejano, a algo como incognoscible e incomprensible, el animismo trata de esas relaciones con la naturaleza, esas relaciones también con los ancestros, con animales, con espíritus del hogar que habitan donde tú estás. Y por eso muchos antropólogos, ahora os hablaré en concreto de Taylor, lo han definido como una etapa primitiva, ¿vale? Pero es bullshit, ya os lo digo yo, o sea, ¿por qué va a ser primitivo? Porque un señor os lo dice, pues ya está. Cuando se dice que el animismo fue considerado pues una etapa primitiva, hablamos de ¿no? De Eduardo, que tenía como una teoría o un modelo evolucionista de la religión, que ya me jodería. O sea, es que precisamente la religión, que son creencias, que son cosas como muy, muy interiores del ser humano, muy de la autorreflexión de la existencia, de qué hacemos aquí, de quién nos ha traído, de si estamos aquí porque se tiró un peo el universo, pues coge este señor, obviamente inglés, obviamente del siglo XIX, con otros amiguis, y dice, no, es que hay una evolución de la religión. Y entonces esta gente que cree en almas son primitivos. Excuse me. Vale, pues entonces Taylor, ¿vale? Hace este modelo evolucionista de la religión. ¿Y él qué dice, básicamente? Bueno, pues él escribe un libro que se llama Primitive Culture en 1871 y propone pues esta evolución. Según él, todas las religiones del mundo, o todos los pueblos, todas las sociedades, todas las civilizaciones, evolucionan en 3 etapas. Tenemos animismo, que sería la forma más primitiva de creencia, ¿vale? Que es básicamente que los objetos pues tienen alma, como estamos hablando aquí. Luego el politeísmo, que es el surgimiento de dioses diferenciados y especializados, como en Grecia y en Egipto, pero que se parecen al humano, ¿vale? Que ya vienen como antropomorfizados. ¿No? Y el monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios supremo, considerado la etapa más avanzada. No tiene nada que ver con que este señor fuera cristiano, no tiene nada que ver con que en el siglo XIX ya el judeocristianismo estuviese más arraigado que ese pelo que te sale en un lunar, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver. Pues obviamente esa sería la forma como más evolucionada de religión, ¿vale? La del monoteísmo. Y la consideraba pues la etapa más avanzada y pues dentro metía muchas religiones, pero principalmente, obvio, el cristianismo, el judaísmo y el islam, ¿vale? Taylor veía el animismo como el inicio de la religión humana, una forma rudimentaria de explicar el mundo que es propia de culturas que no tienen ciencia o lógica racional moderna. Me encanta porque en realidad ahora en el siglo XXI, ¿no? Con todo este movimiento espiritual, que no sé, como que hay muchos movimientos distintos, pero como que ha ganado mucha potencia lo del New Age y tal, ¿no? Entonces, en este momento, mucha gente te diría que creer en Dios, en el Dios cristiano, es un atraso y que realmente tenemos que empezar a fijarnos más en lo que creían los primeros humanos, porque seguro que estaban en lo cierto, pero que luego se ha ido como desgastando o como corrompiendo esa visión del mundo que es la que más se acerca a la realidad, porque esos primeros humanos eran los que más conectados estaban con donde vivían y con cómo se sentían las cosas, ¿vale? Y que ahora pues nos hemos decidido a crear un Dios humanizado que realmente nada que ver con la realidad. O sea, es muy curioso porque claro, las tendencias siempre cambian. Aquí no vuelven solo los pantalones de campana, aquí vuelve todo. Aquí no vuelven solo los vestidos de los 50, vuelven también las tradwives. Entonces,
hay que vigilar mucho esto porque capaz en 2 días tienes a alguien tipo Taylor diciéndote que es que eso que crees, es que eso de hablarle a las plantas es de primitivos. Bueno, pues no le hables tú a tu poto, ¿sabes? Entonces, ¿qué tiene de problemática esta visión? Obviamente, yo creo que se ve, pero si no, pues os lo cuento para que lo veáis. Lo primero es el etnocentrismo, o sea, es una teoría que coloca religiones occidentales, como el cristianismo, en la cima del desarrollo humano. Como mucho se escapa el Islam, pero realmente como el Islam tiene muchos puntos en común con el judio-cristianismo y además comparten ciertas creencias, pues tampoco te estás librando tanto. O sea, te tienen que meter porque no pueden evitarlo. Pero ya te digo yo que este señor blanco seguro que si hubiese podido evitar meter el Islam, lo hubiese evitado. Claro, al final lo que hace es reducir esas religiones orientales o otros tipos de religión a una visión infantil, infantilizada, atrasada, ¿vale? Es muy problemático esto, porque al final lo que te está diciendo de una forma no tan velada es que todos esos pueblos que creen en esto, que mayormente son pueblos indígenas, pueblos africanos que tienen cosmologías distintas, el Shinto japonés incluso, te los está poniendo como inferiores culturalmente a las sociedades occidentales, ¿vale? O sea, ya no estamos hablando solo de tu creencia es inferior, sino que tu cultura, tu forma de ver la vida, todo en lo que se basa tu civilización actual es inferior a en lo que se basa mi civilización occidental avanzadísima, ¿vale? Entonces, girl. Bueno, no sé si se nota el corte, pero he tenido que apagar el ventilador porque se me está secando la garganta a la velocidad de la luz. Bueno, además supone una sola dirección de evolución, es decir, que la evolución no se ramifica, no hay como muchas creencias que pueden llegar a un mismo lugar o partir de un mismo lugar y ser igual de válidas, no. Al final te está diciendo que la diversidad y la complejidad de las religiones humanas está mal y que todos en algún momento llegaremos a una religión monoteísta, centralizada, que será la válida, será la evolucionada, ¿vale? Y además ignora la profundidad filosófica y ecológica del animismo, es decir, la reduce a que todo tiene un alma de forma como muy primitiva, en plan, ay, mira, este indígena necesita hablar con sus piedras, como, o con esta piedra, o con este árbol, como si fuese un niño que ve amigos imaginarios, ignorando pues todo lo que de verdad conlleva este pensamiento, que al final es mucho más sofisticada que otras religiones teístas, porque no se trata de que todo tiene un alma, no, hay una conexión, hay una cosmovisión, que eso es de lo que vamos a hablar ahora. Estas culturas perciben que todo lo que tiene alma, es decir, todo, es parte de una red de relaciones que está viva, ¿vale? O sea, esas relaciones están vivas. No es como, esta planta tiene un alma y ya está, y por eso la respeto. No, es que tú tienes conexión con este árbol o con esta planta. Tú no puedes escapar de la red de interconexión que tienes con el mundo. Por lo tanto, más te vale cuidarlo y más te vale hacer bien las cosas, porque tú no vas a poder escapar de esa red de relaciones, ¿vale? Eres parte de ella. Entonces, esto es mucho más complejo que, por ejemplo, dejar todo en manos de un Dios. No, es que Dios es Dios y entonces todo está en sus manos y ya está. A mí me parece mucho más complejo el animismo. A mí, decidme a vosotros qué os parece, ¿vale? Por ejemplo, la tierra no es solo un suelo que puedes utilizar y que debes respetar porque crece plantas, no, es que es un espíritu maternal. El jaguar es un maestro, o sea, dependiendo de la cultura, tienen simbolismo, no estamos hablando de que para todos los animistas la tierra signifique lo mismo. Sí que es verdad que hay ideas como comunes, como lo de el espíritu madre, pero realmente va mucho más allá. Por ejemplo, en la Amazonia, los pueblos, no sé si lo voy a decir bien, ya lo siento, Achuar o Shipibo, no sé si lo estoy diciendo bien, consideran que las plantas tienen espíritu y conciencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, toman ayahuasca porque no es que sea una droga, sino que es una medicina sagrada que permite comunicarse con la selva, porque es un espíritu que tiene relación con la selva, porque tiene mucha más conexión con la selva y con la madre y con la tierra que tú tienes como humano, ¿vale? Entonces te ayuda a
saltar ese puente, es como un eslabón de la cadena, para saltar ese puente que se interpone entre tú y la madre. En el Ártico, por ejemplo, por los Inuit, cuando cazan, creen que esos animales están entregando su cuerpo como ofrenda para que tú sobrevivas. Entonces hay que respetar el espíritu de ese animal, porque si no, ese animal se marchará, en el sentido de que ya no habrá más que cazar, ¿vale? Entonces hay que respetar a esos animales, hay que respetar sus almas. En Japón, que os decía antes, tenemos el shintoísmo, que es una religión animista. Entonces ellos creen que hay kamis, espíritus, no sé si se traduce literalmente así, pero bueno, son como espíritus que están en todo, en cascadas, en las rocas, en los árboles viejos, en los bosques, ¿vale? O sea, muy recomendado, que esto deberéis de saberlo ya, y si no lo sabéis ya, pues vais muy tarde, por favor. Muy recomendada La princesa Mononoke, ¿vale? Un peliculón de Ghibli, peliculón, es de mis favoritos. Hay otras que son como más cute, vamos a decir, pero esa me parece que tiene un mensaje bastante arrollador. Entonces, ahí hay kamis, ¿vale? Ahí hay dioses, espíritus que están en el bosque y que cuidan del bosque, que son parte del bosque, ¿vale? Como estas cositas blancas que tienen los ojitos negros que mueven la cabecita y hacen coco coco, hace así como el ruido de coco coco. Pues es esa idea, es que hay cosas habitando, hay espíritus habitando en todo lo que nos rodea y por lo tanto debemos respetarles y debemos relacionarnos con ellos de una manera educada, no por ahí arrasando como suele hacer el ser humano. Entonces, para este mundo en el que vivimos de capitalismo, velocidad, ciudades, pues todo esto es como una cosa muy poética, muy fumada y muy externa a nosotros. Pero, por ejemplo, por eso me gusta Japón, porque en Japón como que coligan. Son una sociedad en general avanzada en el sentido capitalista, quiero decir, tienen un modo de vida totalmente pues de trabajo, de velocidad, ¿no? Y todo esto, pero aún así se relacionan de esa manera con el mundo, ¿vale? Supongo que cada vez menos, como en todos los lados, pero al final no hay que desligar o no hay que caer en la trampa de Taylor, de decir, no, es que las sociedades que creen esto son más primitivas, ¿vale? Viven en medio de la selva, comiendo cosas que crecen en los árboles y por eso tienen esa conexión con la naturaleza, que es algo muy blanco y que me molesta mucho. Que, por ejemplo, hubo una, no sé si sigue habiéndola, pero hubo una oleada masiva de americanitos blancos yéndose a Hawái. Espérate, no se dice así, Hawái. Creo que se dice Hawái. Bueno, pues yéndose. ¿Para qué? Para conectar con la naturaleza y vivir una vida más espiritualmente conectada con la madre tierra, con la naturaleza, con lo que se alimentan. Puedes hacerlo en Chicago, ¿vale? Puedes hacerlo en Washington, puedes hacerlo en Utah, no, porque hay muchos mormones, pero puedes hacerlo en otros sitios. No tienes por qué invadir un espacio indígena para conectar con la madre naturaleza, con la tierra o con los espíritus del lugar. Están por todas partes. Si realmente tu creencia fuese que quieres conectar más con la naturaleza, podrías buscar los espacios en tu día a día, ¿vale? Y en tu vida normal, porque la gente que de verdad piensa esto, de verdad cree esto, ¿vale? Que de verdad tiene creencias basadas en el animismo, no se van a un resort o a una casita que le han robado a un indígena a vivir la vida en plan naturista. No, es en su día a día encuentran los momentos para reverenciar estos espíritus. Aquí quiero llegar con todo esto, pues que no invadamos espacios indígenas, que dejemos de ser colonizadores y que nos callemos, así en general, y escuchemos a las voces racializadas e indígenas. Bueno, punto, ¿vale? Y que si te gusta su ideología y te gusta su religión, que oye, que maravilloso, que yo soy pro compartir creencias y que la gente coja lo que más le guste de cada una o incluso coja una que le gusta, pero no lo hagamos a costa de invadir espacios que no nos pertenecen, ¿vale? No lo hagamos a costa de eso. Lo hacemos desde el respeto. Igual que si, por ejemplo, a mí viene ahora alguien y me corrige algo que haya dicho aquí porque soy una señora blanca que investiga en internet, o sea, por supuestísimo que sí. O sea, siempre
siempre la voz de una persona que practique las religiones que yo trato en estos podcasts va a tener más peso que la mía, ¿vale? O sea, yo no voy a eliminar un podcast, pero puedo corregir, puedo comentar, puedo sacar un vídeo diciendo, oye, esto me lo han señalado y esto es lo que me han señalado. Ahora vamos a hablar un poquito de muerte, de espíritus y rituales animistas, ¿vale? Porque claro, si todo tiene alma, la vida termina. Quiero decir, nos convertimos en fantasmas. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa cuando morimos? Bueno, es una duda general, ¿no? Universal, pero ¿qué pasa en el animismo o en las religiones animistas cuando morimos? Pues dependiendo de la religión, ¿vale? Pero así en términos generales, para el animismo per se, la vida no termina, ¿vale? Los muertos siguen presentes. No presentes en plan, me acuerdo de mi abuela que falleció. No. Presentes en el entorno, aquí con nosotros, en tiempo real. Entonces, esos espíritus pues pueden pasar a habitar piedras, árboles. De hecho, de nuevo, volvemos a Japón. No estoy tan obsesionada con Japón. No estoy tan obsesionada con Japón como pudiese parecer, ¿vale? Pero habéis oído hablar del bosque este, ¿vale? Que pues, hay mucha gente que va allí a defenecerse. Y se dice que es un lugar muy encantado, ¿vale? Nosotros como occidentales lo llamamos lugar encantado, ¿vale? Pero realmente, y esto es una interpretación mía, que yo creo que es así, pero igual viene aquí una persona japonesa y me dice no. Y yo le diré, pues vale. Pero yo creo que al final la idea no es que esté, o sea, que nosotros como occidentales lo interpretamos o lo traducimos como encantado. Pero no es que esté encantado, es que si mucha gente que estaba en una angustia vital, que eran espíritus perdidos, espíritus sufrientes, han ido a un lugar concreto a defenecerse, pues claro, al final esa carga, esos espíritus quedan allí impregnados, ¿vale? Quedan allí impregnados. Entonces, me gusta porque lo podríamos relacionar con la búsqueda de fantasmas occidental, en plan de ir con aparatitos por ahí mirando a ver si hay ondas, ¿vale? Al final, bajo el animismo, los fantasmas no es que existan en plan, oh, hay un fantasma en esta casa. No, es que están todo el rato ahí. No es que existan en un punto, es que existen en genérico, de forma universal, ¿vale? Los muertos no se van, los muertos se quedan por aquí. Al final la energía no se destruye, solo se transforma. Entonces, muchas culturas animistas lo que hacen es, para que esos espíritus estén en calma, no estén enfadados, no se pongan en plan chulos, les hacen altares domésticos y se les ofrece pues muchas cosas, flores, alimentos, cosas que les gustaban a los antepasados. Es un poco como lo de la Noche de Muertos. Es como una forma de respetar, de reverenciar a esas personas que han fallecido y que eran parte de ti y de tu familia. Entonces, los muertos están aquí, están observando, están ayudando, están apoyándote, pero también reclamando, ¿vale? Que de ahí salen como muchas pelis de miedo, que en plan que hay alguien que ha fallecido en una circunstancia mala y está cabreado que te cagas. Pues eso también sería animismo, o sea, quiero decir, tantas pelis que hemos visto con curas exorcizando casas, al final están cayendo en el pensamiento animista. Bueno, si es un demonio, no, pero si es un espíritu de un fantasma cabreado, sí. Sí que es una ideología animista de es que los espíritus se cabrean y cuando se cabrean pues te la lían parda porque no están aplacados, porque no les has dado nada, porque no reconoces que están ahí. En muchas pelis de estas, al final lo que pasa es que el espíritu necesita que alguien encuentre sus restos o que alguien pues sepa su historia, ¿no? Serie de Entre Fantasmas, me la meto por él, ¿vale? Entonces al final es como que se necesita que se sepan esas historias y que se sepa cómo murieron o que se sepa una verdad. Eso es animismo. Por ejemplo, en muchas comunidades africanas pues se consulta al espíritu de los ancestros antes de tomar decisiones importantes. O sea, tú coges y dices, necesito hablar con mi abuela, con mi abuelo, porque tengo que tomar esta decisión muy importante y necesito que me guíen. Algo que no está tan alejado de nuestra sociedad. Lo que pasa es que nosotros a lo mejor pues vamos a una catedral, a una iglesia, ponemos una vela, rezamos por su alma y todas estas cosas. Pero en el fondo creo que mucha gente piensa que puede hablar con sus personas fallecidas queridas
y que puede intentar contactar con ellas para que le ayuden o le guíen, o muchas veces cuando a alguien le pasa algo dicen, ay, es mi tía que me estaba protegiendo desde el más allá, o es mi abuelo que siempre me decía que hiciese no sé qué y mira, me ha enviado no sé qué para que me acuerde, ¿vale? Entonces no tenemos tan alejado, no se aleja tanto. Me encantaría saber qué opina Taylor de esto, o sea, porque en el siglo XIX a lo mejor la tendencia no era distinta. Y además estaba el espiritismo y todo esto que pues es un melón, ¿vale? Algún día lo hablamos. Pero me gustaría saber qué opinan todos estos antropólogos blancos del siglo XIX sobre las personas que van a la iglesia a poner una vela por las almas de sus muertos en plan intercesión y de paso intentar hablar con ellos o la gente que habla delante de las tumbas de sus queridos, ¿vale? De sus seres queridos. Me gustaría saber si piensan que es parte del monoteísmo porque al final también tiene cabida dentro de esas creencias o que es una parte primitiva que no hemos abandonado. Quizá porque es algo muy natural para el ser humano, no lo sé. Me estoy echando el pelo por detrás de la oreja, ¿vale? Entonces, pues eso, en comunidades africanas, también en el sudeste asiático, se rinde culto o se respeta estos espíritus, ¿vale? Y se les da ofrendas, porque por ejemplo, si pasa algo malo, en plan una inundación o un terremoto o no sé qué, hay muchas comunidades que lo interpretan como que hay alguien, un espíritu que está cabreado, que está molesto, ¿vale? Y entonces hay que reconciliarse con ese espíritu. Tú no puedes dejar un espíritu cabreado por ahí porque te la lía parda. Y en esto, pues al final hay unos rituales que son clave. Muchos de estos rituales pues son ofrendas, danzas, formas de comunicación con esos espíritus, ya sea a través de medios como por ejemplo saltándonos las barreras, ¿no? Y pasando a Occidente pues el tarot. Hay gente que comunica con sus seres queridos a través del tarot, a través de una ouija. Saltando las distancias, pues ellos tienen rituales que les ayudan pues a saber por qué ese espíritu está enfadado y ayudarle o intentar calmarle para que no siga provocando lo que está provocando como espíritu cabreado. Al final es una forma de comunicación con el otro mundo, ¿vale? Con la otra parte que nosotros no vemos, pero que sin duda está ahí, al menos para los animistas. Entonces, ¿dónde ha quedado en el mundo moderno ese que Taylor tanto adoraba, el animismo? Bueno, pues en realidad, lo que os decía, hay muchas prácticas animistas que realizamos sin saberlo, ¿vale? Hay muchas partes de nuestra cultura que al universalizarse todo, ¿vale? Y ser todo como global, se están impregnando de ese animismo. Por ejemplo, lo de hablar con nuestras plantas que os comentaba antes, lo podemos considerar animismo, porque nosotros, ¿a quién le estamos hablando exactamente? Al poto, al cactus. Le estamos hablando a ese cactus, porque no es el cactus, es mi cactus. Entonces, le estamos hablando a lo que creemos que hay dentro de ese cactus. Y bueno, está demostrado que hablarle a las plantas mejora su crecimiento, ¿vale? También se hicieron como unos experimentos que yo no me acuerdo de si fueron luego como criticados, no me acuerdo, pero bueno, yo me acuerdo que hay unos experimentos porque un profesor mío de física y química del instituto hace ya mucho tiempo nos lo puso, que básicamente lo que hacían era hablarle al agua, ¿vale? Y entonces cuando la congelaban veían cómo cristalizaba y cuando le habían puesto diferentes tipos de música o le habían dado diferentes tipos de mensajes, el agua cristalizaba de forma distinta, es decir, que sí que estamos comunicándonos con algo. Llámalo espíritu, llámalo kami, llámalo, ¿sabes? Mi poto, llámalo como quieras. Pero al final parece que estamos comunicándonos con algo a nivel molecular que probablemente no sabemos explicar, pero espero que nunca sepamos explicar porque yo soy pro magia, no pro ciencia, no es broma. Pero bueno, que tiene su parte de encanto, ¿no? Esto de no saber. Pues por ejemplo, cuando sentimos que un lugar tiene energía y es como, ay, es que no sé, como que este árbol o este bosque o esta montaña tiene así como una energía. No estás hablando de energía residual, tú estás hablando de que ese lugar tiene un alma específica, ¿vale? O sea, a mí me encantan las iglesias, por ejemplo, ¿vale? Y yo hay iglesias en las que entro y no siento nada, hay iglesias en las que entro y digo, qué yuyus,
qué mal, todo mal. Y luego hay iglesias en las que entro y digo, ¡buah! Es que noto amor desbordante, ¿vale? Entonces, eso sería animismo, porque le estoy ofreciendo esa característica de persona, ¿vale? Esa característica antropomórfica, esa característica humana a un lugar. Eso no es catolicismo, ni cristianismo, ni judaísmo, ni nada. Taylor. Eso es animismo puro y duro. Por ejemplo, cuando encendemos una vela por alguien que ya no está, o ponemos un cubierto más en una mesa en la que echamos en falta a alguien, eso también es animismo. Que no os engañen, que no os mientan, que al final no pasa nada. Yo no os estoy diciendo, no, es que si haces eso eres menos cristiano, o tal, o menos musulmano. No, 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 no. Lo que te estoy diciendo es que hay que ver, hay que entender que el animismo ha impregnado nuestras creencias desde el momento uno, porque es una de las creencias más antiguas que hay. Entonces, nosotros, como humanidad, tenemos esa creencia imbuida en nuestra persona y simplemente no le hacemos como más caso porque nuestro desarrollo cultural o sociocultural nos ha llevado a otras religiones que han desechado esas creencias como principales. Pero es algo tan imbuido en nosotros, tan natural, que lo hacemos sin darnos cuenta. Todo esto es para llamar al respeto hacia el animismo, o sea, básicamente. Entonces, ¿qué podemos aprender del animismo? ¿Qué podemos aprender de esto que hacemos sin darnos cuenta? Pues que realmente en nuestro subconsciente somos totalmente conscientes, valga la redundancia, de que la naturaleza no es un objeto, de que el mundo no es un objeto, es un sujeto, de que nosotros no somos los que señoreamos el mundo, somos parte del mundo y el mundo es parte de nosotros y por lo tanto tenemos que reconciliarnos con el mundo y quizá la perspectiva animista nos pueda ayudar mucho. Y me gustaría pues cuando hable de religiones así en general, pues establecer este tipo de reflexiones de ¿qué puede aportar esta religión o esta filosofía o este pensamiento a mi día a día sin ser yo nada de eso? ¿Vale? Porque que tú cojas partes de creencias que resuenan contigo y que tú sientes que son lo correcto, no significa que seas eso, ¿vale? Que tú creas que Jesús era un maestro que enseñaba cosas buenas, no te hace cristiano, ¿vale? No tiene por qué hacerte cristiano si tú no quieres. Si tú quieres definirte como cristiano, puedes definirte como cristiano. O sea, yo soy pro, elige tu etiqueta. Las etiquetas son válidas, son importantes, porque nos definen y nos ayudan a establecer nuestro lugar en el mundo. Entonces, ¿tú quieres decir que eres cristiano porque crees que lo que decía Jesús tenía sentido? O que tú me dices que sí, que efectivamente crees que tenía sentido, pero que tú no eres cristiano. Vale, ok también. Entonces, ¿somos animistas por hablarle a nuestra planta? No. ¿Podemos aplicar las ideas animistas a nuestro día a día para hacer del mundo un lugar mejor e intentar ser más respetuosos con lo que nos rodea? Of course, my darling. Me lo dejáis en comentarios qué cosas animistas hacéis, que os habéis dado cuenta, en plan, hostia, esto igual es animismo y yo ni lo había pensado. Os recomiendo pues que leáis sobre ecologismo espiritual, que quizá algún día os lo traiga porque me encanta. Bueno, y también os recomiendo que leáis algo de David Abram, ¿vale? Que es un filósofo que habla pues de esto, de ecologismo, de a dónde nos lleva la tecnología y bebe bastante del animismo y tiene unas ideas interesantes. De hecho, os voy a leer una cita suya directamente español, ¿vale? Directamente español, que habla de esto y dice: desde una perspectiva ecológica, no son principalmente nuestras declaraciones verbales las que son verdaderas o falsas, sino más bien el tipo de relaciones que sostenemos con el resto de la naturaleza. Una comunidad humana que vive en relación mutuamente beneficiosa con la tierra circundante es una comunidad que vive en verdad. Es decir, que él nos habla pues de cómo la tecnocracia y todo esto, ¿no? Pues nos lleva a lo malo. Básicamente sostiene que al concebir, ¿no? Al pensar en la naturaleza como objetos inertes, cortamos nuestros vínculos morales y receptivos con ella, ¿vale? Cortamos todo vínculo. Y eso nos lleva a la decadencia, ¿vale? A la decadencia tecnológica. No es un problema la tecnología, sino nuestra visión acerca de la tecnología y la desconexión que ello conlleva del resto del mundo. Para él, el animismo es como que la percepción, más bien, de que todos los componentes de la Tierra
tienen una presencia visible y tienen agencia, ¿vale? Son un sujeto, como decía antes, no son un objeto. Y entonces, como reconoce al mundo como una comunidad que es humana y otras cosas, pues hace que nos responsabilicemos de ella. Es decir, él lo que te plantea así en sencillo es, como todo está vivo, basándose pues en el animismo, como todo está vivo y como todo tiene un sujeto y no es un objeto, tenemos que aprender a relacionarnos con todo. Y a través de esa relación evitaremos la decadencia a la que nos estamos abocando, que va en parte de la mano de la tecnología, pero que la tecnología podría ayudar. O sea, la tecnología no tiene por qué ser mala per se, sino que lo que pasa es que tenemos que empezar a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Como os digo, es un tío interesante para darle una leída, no es fácil de leer, como habéis visto, o sea, no es ahí sencillo, lectura de verano, ligera, pero bueno, alguna leidita es bastante interesante, ¿vale? Yo lo encontré investigando sobre esto y no me he leído ningún libro literal entero, pero he leído como extractos de sus libros y me parece que podría estar bien, pero que es muy denso ahora mismo. Entonces, todo esto, ¿a dónde nos lleva? Pues a que el animismo, a pesar de lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, a pesar de estas ideas de Taylor y sus amigos, no es algo primitivo, es algo contemporáneo. Nos recuerda algo que hemos sabido durante toda la historia de la humanidad y que quizá ahora deberíamos de volver a recordar en estos tiempos. Y es que no estamos solos, que no somos solo los humanos y no somos solo nosotros, el humano. Sácate la nariz del culo. No somos nosotros solos, no estamos solos y nunca hemos estado solos. Y espero que os haya gustado este episodio. Comentadme qué os ha parecido, qué cositas animistas hacéis que no os habéis dado cuenta y nos vemos en el siguiente.